Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de, pero este episodio va a ser distinto. Bueno, hoy, este episodio les vamos a presentar a un artista muy peculiar, el cual conocimos hace un par de meses en un restaurante en donde estábamos comiéndonos unos tacos, parte de la producción, Paco y yo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocerlo mientras cantaba ahí, ¿no? Un personaje bastante interesante, Emanuel Reina. Es una persona que toca en distintos restaurantes aquí en Cuernavaca, seguro igual y ya lo vieron en alguno. Y me dice Aldo, oye, ¿por qué no lo entrevistamos, no? Estaría chido que lo entrevistáramos, supiéramos un poco más de él, porque tiene un look muy peculiar. Bueno, ya lo van a ver. Pero se nos hizo interesante y dijimos, pues, ¿por qué no, no? Sí, en el momento nos pareció una muy buena idea. Hoy se los venimos a mostrar a ustedes para que vean lo que hay detrás de una persona que se dedica a tocar en la calle, que siempre le ha gustado la música, ¿no? Las historias que tiene que contar y todo lo que le ha pasado en este caso a él. Y pues bueno, los vamos a dejar con el video, a ver qué opinión les deja y qué les parece, ¿no? Vamos para allá. ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Sí, bueno, entonces fíjate que yo originalmente no persigo muchas fantasías, ¿no? Okay. Soy muy tímido, yo realmente soy tímido. Eres más conservador, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, una fantasía sexual igual puede ser, no sé, que siempre te haya gustado como un artista, que digas, ¿sabes qué? Que sea famosa y digas, ¿sabes qué? Me encantaría tener algo con esta artista, ¿no? Sí, un poco lo que decía mi mamá, ¿no? Entonces ella decía que ella al compararse con sus amigas, o sea, que sus amigas resultaban ser del sur, o sea, es que mi mamá es de Sonora, ¿no? Y entonces efectivamente, o sea, ella dice que las mujeres del norte hablan siempre como más golpeados. Sí, no, y son duras, son duras. No, hasta le pegan a los hombres, de verdad, muchas han habido es lo casos. que decía, es un matriarcado, decía, tú te quieres casar, sí, tienes que ir al norte porque ya están guapas y entonces además te van a pegar en ese caso. Te van a chingar. Claro, sí. ¿Y qué se siente? ¿Te lo tomas? Lejos ¿En cuánto tiempo te hace efecto? Pues en aquel tiempo me hizo efecto como 15 minutos. Okay. O sea, fue rápido para hacer algo comestible, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces, y por ejemplo, si estaban enmielados, por ejemplo, o sea, es meter una cuchara, entonces donde se supone que lo que no debes de hacer, por ejemplo, es que sea de metal. La cuchara. Ajá, porque los corta de una manera extraña. O sea, es que es una reacción química rara. Exactamente, entonces, si era de madera, yo le di una cucharada, pues ya fue entonces hasta más, ¿no? O sea, en el hecho de que estábamos en una rueda, pues, o sea, entonces, y cuando repentinamente, entonces el guía espiritual te dice, tienes que concentrarte en una de todas las partículas que veas, o sea, porque entonces lo que tú empiezas a ver es como un panal. Bienvenidos a un episodio más de Detrás de. Y bueno, antes de continuar, queremos decirles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like al video, porque esta entrevista que se viene va a ser muy interesante. Así es que, sin más preámbulo, queremos presentarles a un artista que es de aquí de Morelos, que es súper talentoso, que es guitarrista, compositor, cantante. Con una historia de vida. Con una historia de vida buenísima. Lo van a conocer. Él es Emanuel Reina. Amigos, muchas gracias. Yo soy Emanuel Reina. Mucho gusto, Emma. Gracias por venir. Gracias, Tiago, por invitarme. Aquí chido. Saludo moralmente Paco. correcto. Saludo moralmente correcto, sí. Oye, ¿y qué tal estuvo tu trayecto de acá para acá, güey? ¿Estuvo chido? ¿Estuvo bien? Tranquilón, Sí, en un sabadito tranquilo, ¿no? Sí, muy agradecido por entonces estar viendo las finales, entonces de allá de la Champions. Últimamente había estado ocupado en esto, ¿no? Entonces jugaron Jugó el París Real contra Madrid el contra Bayern. el Liverpool. La primera fue Chelsea-Porto. París-Bayern. Fue Real Madrid-Liverpool. Sí. Y la última Manchester fue... City esa estuvo buenísima contra Borussia. Entonces que efectivamente calificó el Manchester City. Entonces había estado checando sus resultados y entonces hoy en la mañana amanecí pues como... ¿Te gusta el fútbol entonces?
Bastante, sí, últimamente lo he seguido. Jamás me imaginé que le gustara el fucho, güey. No, de hecho ahorita antes de que empezáramos a grabar estábamos hablando y yo tampoco me imaginé que te gustara. Sí, no, güey. No, es algo muy característico. Desde hace mucho tiempo juego fútbol. Nada más que aquí, pues sé que hay una cancha de fútbol 7, ¿no? Entonces. Sí. Hay un chingo de canchas, ¿no? Sí. Pero por aquí cerca hay una, ¿no? De 7, ¿no? Sí, está la que está cerca de donde está el Walmart, ¿no? Entonces, Es Amanalco y Tuti. Amanalco, y la otra es la de la UAM, que entonces ahí sí he jugado. Pues, Esa madre, pero esa ya es de 11, o sea, ¿no? te es das... para cascar. También está la de 11, sí. ¿No? La que es de fútbol rápido, en ese caso sí está. ¿Y de qué juegas? De lo que sea, menos de portero, porque sí. ¿Tú eres está portero, no, güey? difícil, sí. No, fíjate que yo en la primaria sí jugaba fucho, me iba bien, güey. Neta, aunque muchos se rían de mí porque no hago ejercicio. Luego yo en la primaria ganaba torneos, No, ¿De qué, güey? Anduve de fucho, güey, ahí de escuelas, güey. London contra Helen, güey. ¿En Paralímpicos o a quiénes les ganabas, güey? No, pero sí llegué a meter mis goles y todo, pero pues ya después la música me fue llevando por rincones. Por otros caminos, desconocidos, ¿no? Pero... ¿A ti también, Noema? Sí, pues fíjate que ahorita estoy recordando. Yo alguna vez en la cancha del TEC de Monterrey conocí jugando fútbol a un grupo que se llama Ágora, que trabajan allá en el Ajusco, y ellos precisamente tenían un estudio y yo trabajé con ellos y ese fue el vínculo algún día. Qué chido. Tuvimos directamente. O sea, se conocieron por el fútbol y acabaron haciendo música. Ellos hacían música, yo realmente fui alumno de ellos. Ok. A ese nivel, ¿no? Entonces estuve solamente un par de meses, pero entonces en ese caso es tan simple, ¿no? Entonces el principio y sí, o sea, ellos eran buenos, yo era entonces en ese caso estaba retomando lo que fueron las rectas, ¿no? O sea, porque yo ya estaba un poco desencanchado y entonces por lo visto, entonces pues también. Es que sí, pasa el tiempo y te desacostumbras a jugar. Y yo ahorita, desde que empezó la pandemia no he jugado nada. Y antes era lo que hacía todos los días, me encantaba el fútbol. Entonces pasa la pandemia y empiezan a interesar otras cosas. También hay gente que salga a jugar porque por lo mismo del encierro les da miedo contagiarse. Y pues no hay cáscaras. Apenas ya estamos regresando a que vuelva a ver, ¿no? El juego. Unas cascaritas. Y pues está chido. Obviamente veo a la Champions y me entra otra vez las ganas de querer jugar porque pues es el mejor torneo del mundo. ¿Quién crees que vaya a pasar a la final? Fíjate que lo único que no me permito es el favoritismo. Es que entonces como no he visto los partidos de los grupos, Sí. entonces me tocaron nada más las finales, entonces ya últimamente que sean buenos partidos, ¿no? Pero es que es lo bueno, las finales son lo mejor de la Champions. Sí. Porque luego ves jugar al Basel contra el Real Madrid y les meten 6-7 goles. Sí, entonces la última final, o sea que la curiosidad fue que entonces era el Bayern contra el Paris Saint-Germain. Estuvo muy bueno. Nada más que entonces en ese caso pues fue un solo partido, ¿no? Y evidentemente en cuartos de finales, ida y vuelta. Es que el año pasado se enfrentó el Bayern contra el París en la final. ¿Ah, En sí? Lisboa. Antes de la cuarentena, güey. Y le ganó el Bayern, le dio una... Una putiza. No, y ahorita se volvieron fue a 1-0. enfrentar y ganó el París, güey. Pero fue un partidazo. No, hombre, no. En donde también gana el Bayern 1-0, pero no pasa el Paris Saint-Germain. Exacto. A lo que significa entonces. Por gol de visitante y todas esas cosas. Oye, Sí, Mike, pasando conectaron, sí. un poco más a lo de tu trayectoria, yo quiero Dime, sí. empezar por ¿quién es Emma Reina? Mira, yo nací el 27 de enero de 1984. Yo crecí en Cuautla. Allí estuve viviendo lo que fue hasta la preparatoria. Luego me vine a vivir a Cuernavaca. Lo que habíamos estipulado que iba a ser un año, pero entonces me fui por ahí a 2 conciertos, a ver a Enrique Bunbury, Ok. a ver a Kinky. Ah, mira. Y me Kinky. dijeron, ¿sabes qué? Inscríbete a Fermata, ¿no? Sí, Fermata, ¿cómo no? Y entonces estuve cerca de un año y medio y efectivamente allá fue donde entonces conecté con esta banda que les decía que es Ágora. Y entonces me pusieron a estudiar lo que particularmente, ¿no? Entonces es esta división, el metal. Y luego entonces me conecté con Emanuel Mora, que es mi maestro de jazz, y entonces hasta ahí llegué en Ciudad de México, entonces regresé a lo que es Cuautla, y me puse a hacer ¿Eso a este qué edad? concepto. Entonces yo tenía, antes de los 25 años, era como 22, 24 años. Y fue algo muy vertiginoso porque entonces
mi mamá me dijo, ¿sabes qué onda? Si no te pones a estudiar no vas a tener dinero, y me metí al Tecnológico de Monterrey, y entonces precisamente que mi hermano se acababa de titular de ahí, de ingeniero electromecánico. Ok. Y entonces específicamente me rescató en la música, o sea, yo estuve un semestre casi en el TEC de Monterrey, es una carrera administración financiera. Ah, ok. Y entonces casi termino, y entonces en ese hecho, entonces Cristian Fernández, un compositor de Cuernavaca, me invitó a su proyecto, que entonces tenía ya por entonces que ver con un bajista contemporáneo mío, y entonces los colegas de él, como entonces de aquí. Y efectivamente entonces hicimos un proyecto en vivo, o sea, él entonces pues él solicitó mi apoyo a razón de yo ser guitarrista. Y entonces precisamente ellos habían estado grabando su proyecto en el ¿cómo se llama? Alfredo, precisamente es Alfredo Martínez, el titular de esta empresa que se llama Instituto Tecnológico de la Música. Entonces él les produjo, y entonces ellos se dieron cuenta de que a su vez pues yo tenía pues algo entonces que capacidad, me tenías el talento, ¿no? O sea, ya lo traías. Sí, haz de cuenta que yo entré por Alejandro, entonces Alejandro se casó. Ajá. Entonces estaba Beto Silva, estaba Cristian Luna, que también entonces entró mi amigo Gabriel Sollano, y entonces los dos vocalistas eran Bernardo y Cristian, y entonces ensayábamos en la casa de Luis Boada, que era el baterista. Entonces ellos me aceptaron, entonces me volví a orientar al respecto, ¿no? Entonces lo que es En la potencial. música, ¿no? Sí. Y es curioso hacer bandas, ¿no? Como que son como una influencia tuya, una influencia del guitarrista, del bajista. Es un complemento muy padre porque al final ellos escuchan una banda, tú escuchas otra, y es como una mezcla de ideas a la hora de componer o a la hora de interpretar, ¿no? Es juntar los conceptos juntar en la casa de algún cabrón, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, eso Sí, está chido. fíjate que entonces ellos eran más o menos como 5 años mayores que yo. Ok. O sea, entre 3 y 5 años. Bernardo, que entonces es abogado, él era letrista, tenía entonces algunos tópicos muy importantes en lo que se refiere al negocio. Y desde entonces, o sea, así me fui acreditando acerca de las posibilidades. Entonces, en ese hecho, entonces, pues sí, o sea, lo interesante fue sacarme las fotos. Estábamos allá donde está más o menos Río Mayo y San Diego. Uh-huh. Ahí nos fueron entonces a tomar unas fotos, unas personas, para el arte del disco. Ok. Y entonces tuvimos 2 o 3. ¿Eso en qué año fue? Pues yo tenía, pues imagínate que fue hace como 12 años, 12, 14 años. Y ahí seguías manteniendo la carrera. La acababa de dejar. Ok. O sea, ¿Y yo cómo en estaba qué el semestre TEC de la dejaste? Monterrey, no, en el primero, o sea, Ok. no terminé el Entraste y primero. dijiste, esto no es lo mío, güey. Sí, O sea, no o sí te gustó. No, es que fíjate que para tú rendir en el Tecnológico de Monterrey, probablemente te sirva mucho lo que es estudiar la preparatoria, Ahí mismo. porque se me dificultaba lo de la red interna. Ok. O sea, el internet, saber hacer las tareas en línea, o sea, ese tipo de cosas. Yo entonces estaba 2, 3 años arriba de lo que los demás, o sea, ellos tenían 18 y entonces yo ya tenía 20, 21. Y entonces de repente tenía unos amigos y entonces ellos ya habían estado ahí en la prepa, y entonces pues de repente sí se notaba abruptamente la diferencia, porque ellos andaban Al mucho 100, muy rápido, ¿no? o sea, al 100, sí. O sea que estaba Karen, por ejemplo, ella tenía ya un novio en lo que es la selección de fútbol americano. Yo quería estar en la selección de fútbol, y entonces ahí yo me acreditaba, entonces a razón de jugar bien me iban a poder dar una beca, lo cual no pude hacer al principio porque entonces significaba que yo tenía que estar 6 meses antes. Y entonces en ese caso, entonces para yo poder hacer la pretemporada y rendir, o sea que por lo menos 4, ¿no? Entonces en ese hecho, entonces estaba Juan de Dios Ramírez Perales, no sé si lo ubiquen. Pantoja. JD. ¿Sí lo conoces ese güey? No, o sea que él era entonces directamente defensa de la selección nacional, y él estaba entrenando a lo que es la selección del TEC de Monterrey. Ok. Entonces de repente pues me dio mucho gusto. Es una persona que no te dice ni media palabra, o sea, es alguien muy Duro.
Muy estricto, entonces yo no dudé que uno podía entonces desarrollarse, pero los otros jugadores estaban físicos, pues estaban musculares. Corriosos, ¿no? Entonces hasta podían Corriosos. ser un poquito... Peligroso. O sea, te podían apurar, órale, ¿no? Entonces... Estaba duro el ambiente, ¿no? Estaba diferente, pues, o sea, en ese caso, pero entonces, pues una decisión fue que sí, directamente, entonces... Dejarla. Sí. Ok, o sea, exactamente sí. Y después de que empiezas a hacer la banda junto con tus amigos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona el proyecto? No, se da cuenta que yo me entonces entusiasmé mucho por entonces lo que ellos sostuvieron como un vínculo en un concierto EXA. Ah, ok. Entonces me dijeron, ¿sabes qué onda? Vamos a tocar en el concierto EXA. Y de repente pues estaba llenísimo Teopanzolco. Entonces donde exactamente eran 5,000 personas. Como tú, güey. 5,000 Pero, pues, personas. era una cosa que entonces... Sí, para ese había momento no dicho, habían pensado en esa magnitud, ¿no? O sea, habría un sobrecupo, o sea, no podías ni caminar, entonces de repente nosotros íbamos a hacer un número, 3, 4, 5 canciones o algo así. Y efectivamente entonces yo me puse unos lentes que eran de mamá, eran de color azul. Y entonces efectivamente nos salió bien culero, cabrón. Entonces, ¿Cómo crees? ¿Le sinceramente, salió? es que no ensayamos nada, ¿no? O sea, y era mi queja, o sea, entonces yo tenía que decirle a Bernardo, oye, cabrón, es que tú quieres nada más que ensayemos los puros sábados, ¿no? Sí. Entonces, donde él sí tenía el derecho de poder decir, es que entonces yo ya soy abogado, pero entonces en lo que a Cristian Fernández, a Gabriel y a mí, entonces supone que sí nos convenía pues poder ensayar martes, jueves. Sí, claro, para que hubiera una continuidad y Sí. evitar hacer el ridículo en el escenario, ¿no? Yo lo entiendo porque hay veces que el guitarrista, por ejemplo, no pone de su parte, ¿no? Y si sabes que es que yo estoy ocupado y yo tengo que estudiar y, güey, no voy a tener tiempo, ¿no? Entonces, no Es lidiar le da- con la vida de todos los es integrantes, lidiar ¿no? con la vida de todos, güey. Exactamente. Porque es como, yo tengo tiempo, yo también, ay, güey, pero yo no puedo. O es que yo tengo que salir con mi novia, o tengo que hacer esto. Entonces es como de, güey, no le estás dando la prioridad, güey, pues no tiene caso que estés aquí, ¿no? Y, ¿Qué género también, tocaban? y también vivimos eso también, ¿no? O sea, de que llegamos al primer evento y fue un fiasco, cabrón, ¿no? O sea, el hecho de que, güey, no nos salían las rolas, güey, los pinches nervios. Quieras o no, ya estás ahí, te salen los nervios, güey. Sí, O sea, y luego con 5,000 personas en tu y luego primer, con en tu 5,000 primer personas, concierto. no más. Oye, Sí. ¿pero qué género tocaban? Haz cuenta Rake, Ok. nada más que Rake eran un trío y nosotros Ah, éramos o sea, un eran quinteto. pop, rock pop. No, hace cuenta que estábamos en el camerino y que va entrando Rake. Oye, que ya sálganse ok, porque Rake se va a vestir. Entonces nosotros estuvimos primero que ellos y entonces cuando ellos todavía no eran famosos. Ok. O sea, ustedes le abrieron a Rake en ese entonces. Pues no solamente nosotros, o sea, sino que un concierto extra pues dura como 8 o 10 horas, ¿no? O sea, era un si chingo nosotros de banda. estuvimos como hasta las 5 de la tarde, ellos sí estuvieron a las 7. Entonces, pues era efectivamente la oportunidad de verlos a ellos, porque ellos como son del norte, son fornidos, entonces donde está Julio, Jesús, Vivi, ¿no? Entonces son ellos tres. O sea que son dos guitarristas, uno eléctrico, uno acústico, y Jesús Navarro, el que efectivamente conectaría sencillos desde entonces. Oye, ¿y qué tal son ellos? ¿Son buena onda? ¿Son medio sangronzones? Bueno, ¿Cómo los viste? realmente no hablamos con ellos, o sea, el comentario es que todos los organizadores nos pusieron a elegir acerca de, entonces, sostener alguna experiencia, ¿no? Entonces, que si ellos no tenían el compromiso que nosotros teníamos, era porque ellos eran de Baja California, entonces ellos vinieron a hacer una Sí, situación solo presencia, ¿no? figurativa, pues, o sea, pusieron su sencillo, ellos entonces en el canto y en el baile, o sea que siempre pues, necesitan su guitarra, entonces en el caso de Vivi es guitarra eléctrica. Oye, ¿el Entonces, vocalista sí está visco? Fíjate que a mí me parece muy atractivo, sobre todo en últimas fechas, o sea, tiene la barba muy cerrada, y sobre todo su forma de cantar, ¿no? Sí, tiene una buena voz. Y a nosotros entonces lo que nos dijeron fue que, o más bien nosotros fuimos exigentes, si nosotros estamos aquí, o sea, entonces pues Luis tiene una batería Tama roja impresionante, Wow. entonces queremos que él toque con todo. Claro. Y entonces yo tenía un amplificador Marshall grandísimo, entonces lo único que nunca lo había usado, entonces cuando lo escuché sí me sobrepasó, entonces es difícil controlar un amplificador de este tamaño. Sí, ¿no? Y más porque son de bulbos luego también, ¿no? Ajá, entonces el problema es que los monitores no los, pues,
ahí equilibraron entonces para las guitarras en vivo, sino que nada más estaban disponibles a razón de los micrófonos de los presentadores. O sea, quienes dicen, ya, por fin, entonces del norte del país, Rey. Y entonces ellos salieron y entonces a razón, entonces efectivamente, pues ok, o sea, hacer la importancia, ¿no? Qué chido, hermano. Y desde ahí empezamos a tener diferencias porque entonces... Sí, me imagino que fue un golpe fuerte que no les haya salido como ustedes esperaban una presentación de ese tamaño, ¿no? Sí, porque sobre todo entonces, o sea que Cristian, Luis, Bernardo, el otro Cristian que se pedía Luna, entonces y Alejandro, ellos son los que habían puesto 50,000 pesos o 100,000 pesos. Ahorita seguimos con el tema. Vamos a ir a una pregunta. Ok, A la sí, preguntita. bueno, Abre el frasco. entonces me tocó. Ya. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver la pregunta, mi Emma. ¿Todos la contestamos? Sí, ¿no? Pues todos la contestamos, ¿no? A ver. Sí, a ver, entonces quieres que yo la lea. Empieza tú a contestarla. Tú primero. Léela en voz alta y la contestas. ¿Qué artista regresarías a la vida? ¿Cuál? Gustavo Cerati. A huevo. ¿Sí? Gustavo Cerati. Definitivamente, No mames, güey. La verdad es que La sí, otra vez güey. estábamos hablando de él, ¿verdad? Un grande. No sé si has escuchado una canción de él que me encanta. Se llama T para 3. Exactamente, yo con eso empecé a tocar la guitarra. Con esa Sí. es buenísima, ¿no? O sea, tiene unas letras crimen, güey. O sea, fíjate que su trabajo como solista pegó mucho también, ¿eh? O sea, digo, Soda Stereo, pues es Soda Stereo, pero su trabajo como solista, los samples que ocupó en el disco, güey, o sea, güey, o sea, ese güey neta estaba en otro nivel, ¿sabes? O sea, definitivamente él era un artistazo. O sea, a nivel Latinoamérica yo creo que es de los representantes más cabrones, güey, que hay en la música. Que hay en la música, güey. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo en una gira que se llama Siempre es Hoy. Y con Soda Stereo también en la gira que se llama Me Verás Volver. Y entonces uno se queda corto, sobre todo a la hora del dominio, porque entonces él tiene su guitarra, que era Paul Reed Smith, o una de ellas era Paul Reed Smith, o sea, tenía la otra guitarras Baileo, Fender también, o sea, entonces en el hecho de que la más probable, la Jackson azul, ¿no? Entonces que la encuentras en YouTube. Entonces alguna vez me tocó juzgarlo en el Auditorio Nacional, no sabes qué nitidez, ¿no? Entonces tiene un tema que se llama Colores Santos. Hasta ese momento me quedó el 20, ay, no, sí sabes tocar guitarra. O sea, yo pensé que era precisamente algo como... Pues comercial, de ¿no? hacer un sencillo, precisamente, sí. Pero no, pues si está hicieran chingón, artista. güey. Porque justo creo que Soda Stereo empieza con ese concepto de llevar la boy band rockera a un nivel latino. Pero cuando se dieron cuenta que realmente eran una agrupación que tenían muchísimo talento. No, y todas las bandas de rock de ese momento les quedaron corto a Soda Stereo, ¿no? y Soda Stereo salió en los Rolling Stones, güey. O sea, estaban con Mick Jagger, güey. Eran una pinche banda que enorme. puso a Latinoamérica en el rock and roll a nivel mundial, güey. O sea, Sí, yo sinceramente donde no lo dudo, o sea, a mí me tocó entonces, por estas referencias, pues entonces, y algún día en el Auditorio Nacional, entonces yo me encontré a un amigo de ahí de la colonia, ¿no? Entonces nada más que se había sentado en otro lugar. ajá. Y entonces nos saludamos afuera, ¿qué onda? ¿Viste cómo estuvo esto? Oye, qué impresión. Sí. Y decíamos más o menos lo mismo, ¿no? Acerca de entonces la nitidez de todo eso, ¿no? Y entonces efectivamente sí, y en el otro concierto, entonces ellos creo que estaban en el Foro Sol, o sea que es más grande, y si no fue ahí, fue en el Palacio de los Deportes, la verdad es que no me Aparte, acuerdo. el Foro Sol ya es abierto. Tienes que tener un mejor audio Sí, o un mejor audio de audio. diferente calidad para hacer que pegar. O eso sea, chique, donde a su cabrón. vez yo vería a Roger Waters, por ejemplo. No sé si ¿También lo viste? Oye, uf. Apenas en el centro. No, lo vi. ¿Ves que en- vino la última vez al centro? La gira se Gratis. llamaba The Dark Side of the Moon. Solo. Dark Side of the Moon, Roger sí, Waters solo. entonces algo así es lo que él, ¿no? Entonces, o sea que pues presenta el disco más unos temas que exactamente ya son de su autoría, pues o sea, en lo relativo a... Entonces, pues nunca haber visto a alguien con tal... Entonces, pues presencia, ¿no? O sea, es que para nosotros es difícil conectar con un inglés, ¿no? Claro. Por el idioma. Pero realmente Pink Floyd también es de las mejores cosas que ha dejado el rock. Sí, a y nivel entonces mundial. pues hace poco, o sea, al respecto de la pregunta, entonces ahorita el que está muerto de ellos se llama Richard Wright, ¿no? Que es el tecladista, ¿no?
Sí. Entonces, la última vez que se juntaron, entonces sí tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero entonces, en el caso de Roger Waters, entonces, donde significa que él, por ejemplo, hace cuenta que sus partituras se las da entonces a los guitarristas, que en vez de ser precisamente uno, entonces en este caso eran 1, 2 o 3, ¿no? Y dice, entonces, pues es la producción, o sea, bueno, yo creyendo que entonces significativamente, o sea, me tocó escuchar un tema que se llama Ship, que es entonces no del disco entonces de la luna, sino que entonces efectivamente pues tenía que ver con un trabajo que se llamaba Animales. Ok. ¿De Pink Floyd? Sí. Ok. Entonces donde exactamente entonces pues tienen un trabajo. Una calidad increíble. Oye, esta la contestamos también nosotros. Ya la habíamos contestado. Entonces yo creo que hay que seguir con lo de la agrupación. De la agrupación. Porque quiero decirles que Emma nos estaba comentando que estuvo con una banda en la playa, que anduvo trabajando ahí un ratito con una banda con música padrísima. Se las vamos a poner aquí en el video. Era un poco de reggae, ¿no? Era como un estilo. ¿Cómo lo definirías? Pues es algo increíble, o sea, tuve mucha suerte. O sea, la historia es que entonces yo estaba en Tepoztlán, en casa de unos amigos. Me dijeron que porque ellos habían entrado en lo que directamente es resolver entonces algunos conceptos, es decir, que tenían ellos a una entonces pues mujer, ¿no? Entonces que literalmente se estaba empezando a tener una relación con una persona, y entonces que precisamente que por eso a lo mejor iba a ser muy importante, y entonces ella se llamó Tulsi, y entonces estaba con su novio Jay. Ajá. Y entonces los papás de Tulsi, que en este caso era Talim, y específicamente el que era su tutor legal se llamaba Bilby, ¿no? Entonces él como persona pues empezó a preguntar entonces acerca de lo que yo hacía en su casa, ¿no? Porque yo estaba muy inquieto, es que ya quiero tocar esto. Entonces, sí, es que cuando quieres tocar, pues es algo, pues que quieres hacerlo, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Pues es que me falta inspiración, me falta esto, y pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces coincidió que entonces precisamente Talín había estado en Puerto Escondido y me dijo, ¿quieres tocar? Lánzate, esta banda es la que puede ser. Y en este caso, ¿en la playa tocabas con ellos? Porque el video que vimos estabas en la playa con una guitarra, ¿no? Hace 12 años. Entonces, no mames, imagínate. haz de cuenta que me dice, aquí preguntas por Alan. Entonces él es el que entonces tiene el concepto. Se llama precisamente Proyecto Mandala. Oye, ¿y qué fue lo más como curioso que te pasó con ellos, güey? O sea, ¿tú ¿Alguna vivías con vivencia? ellos? ¿Alguna vivencia que...? O sea, curioso estuvo desde el principio, ¿no? Pues Ajá. tuvimos un concierto en Mazunte. ¿Mazunte dónde es? Está Cicatela, ¿Dónde está? a una hora está Mazunte y Zipolite, Ah, ok. luego está Huatulco. Ok, es Oaxaca O sea, entonces. Exactamente, entonces Zipolite vendría siendo la nudista, Mazunte viene siendo la que es pues precisamente un poquito más comercial en el sentido de tener locales, Sí, tipo de sí. cosas. Oye, y cuando llegaste a ir a la playa nudista, Es Zipolite. ¿y qué tal? Ya no se desnudaba la gente. Lastimosamente. Dice Emma, yo quería, ¿no? ¿Sabes, No, pues ¿sabes es cuál que- es la mejor playa nudista de México? ¿Cuál? La Fuente de Cibac. O sea, es difícil encontrar a la persona, o sea, que si yo viera una mujer que tenía directamente solamente la parte de abajo del traje, entonces era porque la parte de arriba se le veía increíble. Sí, Sí, pues claro. obviamente no vas a sacar lo que no traes, ¿no? Exacto, sí. No, sí, y es una imagen, o sea, que yo cuando conocí esa playa, estaba entonces a otra edad, yo tenía 18 años, y entonces estábamos caminando y de repente que pasa una señora como unos 60, con el pelo cortito cano, y entonces de repente así que la veo y digo, cámara, esta señora, o sea, parece que tiene como 30 años, ¿no? Ah, o sea, Sí, estaba sí, entera todavía. Sí, estaba entera todavía, y Traía bueno, todos si sus estaba servicios, desnuda ¿eh? o no, ya fue entonces ahora sí que no me acuerdo, ¿no? Llevaba todos sus servicios. Tenía todo el servicio hecho, ¿no? Y entonces, pues, ok, y si no fue esa la coincidencia la segunda vez, entonces vi a una brasileña y a otra, entonces en ese caso dije, la delgada, la que estaba caminando, y la que entonces estaba, digamos, más voluptuosa, no, pues tenía un pareo hasta acá. Ah, no. Entonces tenía el pelo así largo, y entonces tenía la pierna, entonces lo que son los senos, ¿no? Entonces, y estaba así como mirando hacia abajo, y yo estaba en una palapa diciendo, entonces, ¿qué onda con ella? Le hablo, pero es que si no me entiende, ¿no?
Y entonces en ese caso, entonces no se me olvida porque, qué raro, o sea, cuando yo a la playa se supone que he ido por otras razones. Claro. O sea, nunca fui a ligar realmente, ¿no? O sea, yo fui entonces a buscar música. Y entonces la historia con Alan, él entonces me recibió. Yo le pregunté entonces llegando a ese bar, entonces de donde entonces estamos hablando del video. Ajá. Entonces yo tenía un instrumento que se llama teponaztle y entonces yo le pregunté a él o a Jorge Guerra, oye, que si no me dará chance de tocar con ustedes, acabo de llegar a la playa y entonces necesito, pues, evidentemente darme a conocer, ¿no? Que me den una oportunidad, o bien entonces que me recomienden en dónde trabajar, porque entonces necesito mantenerme. Entonces ellos me dijeron, sí, adelante, y estaba entonces el bajista que es de Finlandia, se llama Mikko Tormikovski. Okay. Él es laudero, es bajista, y me dijeron, sí, adelante, y entonces, no, pues nada, entonces puse mis tenis debajo de entonces el instrumento, porque es algo muy notable, es una madera de aguacate, entonces en ese caso, y me puse con los palitos a jugar, ¿no? Entonces ahí con ellos, ¿no? O sea, como dicen en inglés, to play, ¿no? Entonces con ellos, ¿no? Entonces, donde efectivamente el hecho fue que entonces, en ese grado, entonces pues ellos me aceptaron. O sea, yo conseguí trabajo en un restaurante que se llama Sativa, y entonces donde yo toqué a razón entonces de esa oportunidad, entonces lo que fue noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. O sea, entonces tú llegas con ellos, te dan chance de tocar dentro del grupo y tocaban en la playa. En la playa. Ok, y entonces estuviste por más o menos 6 meses con ellos. Como 6 meses, o sea, fue una situación de aprovechar entonces lo que fue el Spring Break. Ok. De los gringos, ¿no? De los gringos y luego de los europeos. O sea, ¿y cómo se pone el Spring Break en esas épocas? No, pues es algo notable. Porque es algo notable. Si quieren, es algo vamos muy a un pequeño corte y regresamos ahorita. Va, ok. No se lo pierdan, vamos a un pequeño corte y regresamos. Bueno, estamos de vuelta en Detrás de con Emanuel Reina y nos quedamos en que nos estaba contando su experiencia en la playa, cómo estaba tocando y toda la onda con la banda. Pero queremos preguntarle a Emma si en ese momento hubo alguna chica, algún rompimiento, ¿qué hubo ahí en la playa? ¿Algún romance en la playa tuviste? Sí, pues me fue a ver una amiga. ¿Sí? Entonces... ¿Era tu amiga? ¿Y cómo la conociste o qué show? No, yo la conocía de Cuautla. ¿Y se fue contigo a tocar? Entonces ella era... Pues no necesariamente, o sea, es que entonces es una amiga de todos esos lugares. O sea que de repente yo en Cuautla estaba en un lugar que se llama El Mirador. Ajá. Y entonces ella empezó a ir, o sea que entonces, porque le gustaba todo ese tipo de rolas, en lo que es el rock en vivo, pues o sea, era ver al baterista, era ver al bajista. Entonces yo soy 2 años o 3 más grande que ella. Y entonces definitivamente dejó de vivir en Cuautla, se hizo bailarina en México y de repente entonces conectamos ahí, creo que entonces venía... yo con unos amigos estaba quedándome en su casa, entonces ellos vivían en 4 Caminos y de repente que le hablo, ¿qué onda? Entonces ¿qué pasó, nos vamos mami? a poder haces? ver o qué, y no me acuerdo si vivía en Polanco o en La Condesa, pero entonces yo fui a su casa. Le iba mal entonces, ¿no? No, pues es que fíjate que vivía con una amiga y haz de cuenta que el asunto fue que pues yo estaba así que inoportunando, ¿no? Entonces el asunto es de que bailarían las dos y entonces ahí fue cuando le dije, mira, ¿sabes qué onda? Voy a estar en la playa, si tú entonces donde quieres, donde entonces puedes estar allá. Y entonces fue un día que yo en la playa me había quedado sin casa, no sé, porque entonces pues había la posibilidad de movernos de Puerto Escondido a Zipolite, o sea que yo iba a entonces probablemente ocupar vivir allá en Zipolite. Y en ese momento entonces yo estaba durmiendo en mi carro y de repente que me escribió un mensaje, ¿qué onda? ¿Qué crees? Acabo de llegar a Puerto Escondido, jálate. Entonces que estaba ella en un hostal que se llama Shalom. Y entonces directamente, acabo de tocar ahí, no me digas que sí, acabo de llegar, o sea, tú jálate y aquí entonces dormimos, ¿no? Y entonces en una de esas, entonces pues ya fui y me dejó dormir con ella, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea que yo llegué... Y se armó la party, ¿no? Como a las 6 de la mañana llegué y entonces... y específicamente, entonces, ella se fue después a caminar a la playa porque yo estaba bien cansado.
Y entonces, y luego nos fuimos a pasear a una playa que se llama Agua Blanca o Roca Blanca, que es una playa virgen, ¿no? Ahí fue donde platicamos y exactamente, o sea, yo agradecí mucho entonces porque a pesar de todo eso, pues fue la última vez que la vi, ¿no? Entonces ella se llamaba Elizabeth Rodríguez. Por si está viendo Elizabeth Rodríguez. Sí. Emanuel sí. Reina la anda buscando. Emanuel Reina la anda buscando para O volver. quién sabe, o sea, tiene Para tantos volver a años prender que el ya fuego. no sé si entonces es ahora sí que soltera, ¿no? Entonces, o algo así, ¿no? O sea, en ese tiempo quedaron que solo iba a ser... Como amigos, ¿no? O sea, es que ella entonces, o sea, que si yo hablo de mis amigos de Cuautla, ella conoce más de alguno. Entonces, y más que estrictamente eso, entonces, pues ok, o sea, en ese caso, o sea, lo que acordamos fue algo así, ¿no? Entonces, que entonces si ella se independizaba del asunto, o sea, con respecto a cubrir algunas cuotas y situaciones, o sea, que nos podíamos volver a ver, ¿no? O sea, que ella podía poner una escuela de baile en Cuautla. Ah, ok. Ok, ese era el plan de ella. Pues quién sabe, o sea, es que como platicamos tampoco, o sea, en ese grado... O sea, fue como entonces, amor a primera vista lo de ustedes. No, y fue- más bien no, fue todo lo contrario. O sea, cuando yo tenía 17 años, 19, 21, 23, y eso de la playa fue cuando yo tenía... O sea, en esas edades te la fuiste encontrando en tu vida Sí, y no pasaba nada. no pasaban mucho, o sea, en el sentido de... Ok, o sea, que no era el mismo estilo de seriedad lo que entonces teníamos. O sea, porque entonces yo estudiaba en un colegio que se llamaba La Paz, Sí. que es un colegio privado. Entonces, y ella, a decir verdad, no sé en dónde estudiaba. O sea, ella andaba más con su mami, o sea, yo la conocí en las noches, si no era en el Mirador, después nos íbamos a un lugar que se llama El Calabozo. Entonces, donde ella realmente era intensa en ese género, o sea, de poder desvelarse, platicar con personas. Y cuando entonces, a mí me dio mucho gusto, no sé si ubiquen al reggaetonero Niga, Niga, baby, te quiero, wow. Es ese, ¿no? y que me va enseñando las fotos. ¿Qué crees? Estoy bailando con Niga en el Estadio Azul. ¿Cómo crees? Tenía las fotos, entonces donde ella pues ya es un estilo de coreógrafa también, ¿no? Entonces, bueno, actualmente, o sea, yo me quedé en que ella le puede enseñar a muchas, pues. Oye, y antes de empezar el podcast, nos estabas contando sobre una experiencia que tuviste en los separos. ¿Cómo fue esa experiencia casual? ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, sí, no, pues es que estuvo bien. Haz de cuenta que yo entonces allí, yo ya había vuelto de la playa, entonces estaba... A Cuerna, ¿no? Ya había regresado a Cuerna. Haz de cuenta que fue así, o sea, yo de Puerto Escondido, Sí, sí. sufrí una enfermedad que se llamaba influenza H1N1, no sé si lo recuerdo. En ese tiempo, ¿no? Sí, en ese tiempo. O sea, que ¿cómo tú te no? enfermabas, te duraba un mes. Sí, Ah, sí, sí. ok. Y entonces ahí fue cuando me habló Bilby, me dijo, oye, ¿qué onda? Mira, tenemos un negocio que a lo mejor te interese. Lo del aspecto de los cubrebocas, o sea que francamente, y gasas, o sea que tenía un amigo que trabajaba en la aduana, que se llamaba Alejandro Cejo, que podía convertirte a 2 millones de veces disponible en cubrebocas. Y era que tú acomodaras esos cubrebocas en las farmacias, suponiendo que Benavides, Guadalajara, Del Ahorro, y que exactamente entonces pues lo consideraras porque las farmacias no tenían cubrebocas. Sí, sí. Entonces, bueno, en el hecho de que entonces, y de paso me dijo, ¿y qué crees, cabrón? Entonces nos estábamos peleando aquí con Talín, y entonces, pues, no me lo tomes a mal, pero entonces si vienes y platicas, te das cuenta cómo está, entonces la impresión está onda, entonces pues sepas que a lo mejor, entonces, por esa razón, nosotros abandonamos Morelos y fuimos a Atlixco, Ahí a Puebla. Puebla. Ajá. A la casa de Alejandro Cejo, y luego nos conectó en un viaje de hongos A huevo. Alfredo Agüed, ¿Cómo es un viaje de hongos? muy intenso. ¿Qué Sí, se está siente? dicen que está cañón, ¿no? ¿Qué se siente? Pues dependiendo es entonces, eran unos hongos de San Pedro Tlanisco. Ok. Ok. ¿Y cómo es la experiencia? Paso a paso, más o menos. Te tomas el... No, pues haz de cuenta que un personaje de estos te dice que
200 pesos cuesta un plato. Ok. De tal manera que 10 pues pueden ser 2,000 pesos. Y nosotros nos quedamos de ver con Mondongo. Y entonces pues nosotros éramos, en ese caso todavía no teníamos nombre. Y en casa de Alejandro, que entonces él tenía un vínculo más o menos con el Puebla, el club de fútbol de allá. Ah, el del club de fucho. Sí, sé que juega en el Estado de Cuauhtémoc y todo eso. Entonces, y efectivamente, entonces nos reunimos 15 y entonces nos pusimos a meter algo que se llama puños, o sea que tú entonces metes la mano a esto y con algo así como que 1 o 2, entonces significa que es demasiado. O sea, pero es que son 1 o por 2 tamaños. puños. Vamos Sí, a la alarma, vamos con la otra pregunta. ¿Seguimos con la experiencia Sí. de los hongos? Ahorita seguimos con la experiencia de Claro, los hongos. aquí está. A ver, ¿qué te salió, mi Emma? Casi me quemo, chicos. Márcale a tu ex. No, hombre, no, pero dice que no se acuerda. Márcale. ¿No tienes una ex? Ah, ¿ahorita? Reciente, sí, la más reciente. No tengo ninguna, pues sería precisamente Adrián, A ver, márcale. ¿no? Sí, estaría muy Entonces, chido. A ver si me contesta. Dile, ¿qué onda? Estoy aquí en una entrevista y Me salió un retito. y me salió Sí, un reto, sí. ¿no? Vamos a A cumplir ver. el reto. A ver, audiencia. A ver, entonces aquí está Adrián Moon. ¿Adrián qué? Moon. Ok. Un saludo para Adrián Moon. Te vamos a marcar, esperando que le contestes a Manuel Reina. A ver, entonces. Mira, como este loco. No contesta, dice que. A ver, le voy a volver a marcar. A ver. Es su celular, ¿eh? ¿Cómo fue la relación con Adrián? No, pues lo conocimos en enero. Ok. O sea, pensando que estaba yo y el Oxxo de aquí de Cerritos. Y entonces precisamente llegó él, entonces en una camioneta con su novia, me dijo, oye, entonces te interesaría Ya no contesta. buzón de voz, ¿no? Entonces, Oye, y volviendo a. No, la pero cuestión- quiero saber lo de Adrián, güey. Ah, a ver, cuéntanos. ah, no, pues entonces el chiste es que me citó, él tiene un estudio allá en Santa María. Ah, pero no es tu relación. No fue una relación amorosa. No, o sea, lo conocí, o sea, a eso me refiero, o sea, fue la última persona. O sea, aquí los tengo, es que yo no tengo, entonces, pues, mira, los conocí así. Estaba precisamente, Rubén Ábalos, es un Pero él baterista. no era tu relación amorosa. No. ¿No? Ah, yo o pensé sea, que precisamente. fue tu última relación. Tu Como de último amistad, contacto. ¿no? Mira, estaría, exactamente sí. Entonces, en el Pues hay que seguir con lo de los hongos, ¿no? Pues no te preocupes y seguimos con lo de los hongos. Entonces, Ok. Lo que nos truje Sí, Chencha, porque todos queremos saber qué se sintió. a ver, es que ya nos dejaste con la duda, mi Emma. A ¿De ver, qué? ¿qué se siente con los hongos? Ah, pues es que está difícil porque entonces se decía Te que agarras el puño, ¿no? Agarras el puño. Dijiste que agarras agarras un el puño, De 1 a 2. o sea que uno, entonces tú debes saber que los hongos son pajaritos, derrumbes o sanisidros, que son más grandecitos. Ok, Ah, ok, ok, son 3. Entonces en el entendido de que los pajaritos entonces tienen una cantidad que en un puño pues pueden llegar a ser muchos, pero los derrumbes no, o sea, los derrumbes con 1 o 2 ya estás del otro lado. Sí. ¿Y qué se siente? ¿Te lo tomas? Lejos de ¿En lo cuánto que tiempo yo te hace pueda, efecto? pues en aquel tiempo me hizo efecto como en 15 minutos. Ok. O sea, fue rápido para hacer algo comestible, ¿no? Exactamente, sí, y entonces, y por ejemplo, si estaban enmielados, por ejemplo, o sea, es meterle una cuchara, entonces donde se supone que lo que no debes de hacer, por ejemplo, es que sea de metal. La cuchara. Ajá, porque los corta de una manera extraña, o sea, es que es una Hace una reacción alcalinidad. química rara. Exactamente, entonces, si era de madera, yo le di una cucharada, pues ya fue entonces hasta más, ¿no? O sea, en el hecho de que estábamos en una rueda, pues, o sea, entonces, y cuando repentinamente, entonces el guía espiritual te dice, tienes que concentrarte en una de todas las partículas que veas, o sea, porque entonces lo que tú empiezas a ver es como un panal. Ok. Ah, ok. ¿Sí lo has visto? Que son como hexágonos. Sí. O sea, todo este proceso lo hiciste a través de un guía. No solamente fue de que te comieron Ah, los- sí, bueno, los porque en hongos. ese caso, o sea, les llamarían ceremonias. Claro. Y un guía es alguien que le ha entonces significado a una ceremonia. Entonces un ceremonial es aquello que es el protocolo de tantas personas. Ok. O sea que si él estaba ahí con su hijo, entonces era lo que directamente era información para todos los demás.
¿Y cuánto más o menos dura el efecto? Pues dura como 12 horas. O sea que si 12 empezamos horas. como a las 9 de la noche, yo estaba saliendo entonces a las 5 de la tarde del día siguiente, ya estaba Alejandro Cejo y precisamente al lado de la alberca y estábamos viendo cómo se iba el sol. Al atardecer. Y esa fue la visión, o sea, dijimos, oye, qué cosa tan impresionante. O sea, en mi caso, entonces las nubes son azules, y tienen una textura como entonces aterciopelada. ¿Y el sonido? Y lo sientes, ¿no? No, pues esa vez haz de cuenta que lo que teníamos, haz de cuenta que era una cúpula, una de las casas de entonces, Alejandro, porque eran 5, 1, 2, 3, 4, 5. Esta era la más grandecita, donde estaba la sala, la cocina. Nosotros ocupamos la primera y allí teníamos entonces instrumentos y computadoras para grabar esto. Entonces con Mondongo y nosotros nos aventamos pues la ceremonia, pero quién sabe por qué. Haz de cuenta que la grabación la teníamos que escuchar con unos audífonos a todo volumen y en pleno silencio, o sea, porque se escuchaba 2 o 3 compases. O sea, la gran virtud de aquella ocasión fue que entonces, o sea, yo sí recuerdo algo, o sea, yo tenía un piano y de repente logré como 3 o 4 segundos de un compás, pero la verdad es lo único que recuerdo, porque lo demás estaba súper revuelto. Sí, estaba demasiadas cosas, ¿no? Dentro. O sea que si lo intentamos con canciones o si lo intentamos con estrictamente improvisar, o sea, fue algo que no pudimos constatar hasta la fecha. Yo no sé qué es lo que sea ese contenido, pues. ¿Lo hubieran grabado y no lo alcanzaron a grabar? Sí, o sea, está grabado todo, pero entonces cuando lo quisimos escuchar, resulta que pues no se escuchaba, o sea, teníamos grabaciones que sí. Qué raro, ¿no? Sí, y Algo entonces, raro de haber pasado ahí. Imagino que es un proceso de mucha introspectiva, ¿no? Y haz de cuenta entonces que, por sobre todo, que nos estábamos conociendo con Mondongo. Entonces te digo que estaba Alfredo y Jorge. Entonces el vínculo fue que Jorge me invitó a casa de Alfredo y Alfredo me presentó a lo que es Octavio, Cooper, que exactamente son bajista y baterista de la banda Mondongo. Ok. Y además entonces pues ellos tendrían guitarrista, metales, todo así, ¿no? Entonces, y que efectivamente nos estábamos conociendo así, porque había sido entonces cumpleaños de Alfredo, que él es del 18 de junio, Sí. y entonces precisamente en ese caso, entonces, nos estábamos separando, por ejemplo, de algunos conceptos que pues no pueden ser tildados como educación, pues, ¿no? Pero entonces si ellos venían de Cholula y nosotros estábamos en Atlisco, eso es media hora. Ok. Y luego pues fue al revés, o sea que entonces nosotros fuimos de Atlisco a Cholula y allá empezamos a tocar. Pero obviamente que ya sin hongos, pues. Sí. Oye, y el proceso de pasar de tocar en una agrupación a empezar a tocar como transeúnte, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Pues tiene que ver con lo que exactamente pues fue necesario, porque haz de cuenta que muchos de esos complejos son de alguien. O sea, en ese caso los temas que nosotros necesitábamos para presentarnos eran de Bilby, o en su caso de Cooper, o en su caso de Alfredo, porque entonces ellos son literalmente entonces compositores. En aquel tiempo yo era guitarrista. Entonces cuando a Bilby desafortunadamente se le muere su esposa, que es entonces una tragedia, nosotros estábamos allá a punto de tocar en un lugar que se llamaba El Taxi, y entonces y Talín sufrió un accidente, la atropelló un carro en DF, lo que en aquel tiempo era DF, entonces pues fue un carro pues a alta velocidad, pum, ¿no? Entonces y de ahí entonces pues ellos como familia entraron en un complejo de entonces pues Sí, en un proceso. Lo que literalmente entonces pues les cambió su tolerancia, pues, o sea, yo estaba allí con ellos, haz de cuenta que se murió en diciembre y yo tenía el apuro de, es que te van a cobrar la gasolina, te van a cobrar la renta, te van a cobrar la comida. Y entonces yo lo vi, entonces sucedieron semanas que le dije, bueno, ¿qué opinas? Y entonces ya no vas a tocar, o sea que porque entonces en ese caso pues entonces yo me fui a Guadalajara. Y ahí fue donde empecé con entonces el asunto. Llegué entonces a cumplir 27 años, el 27 de enero
del 2011. Y entonces llegas a Guadalajara y es donde empiezas a tocar en la calle. Exactamente, pero todavía con temas de lo que efectivamente es Bilby, ¿no? Entonces él tenía un tema que a mí me gustaba mucho, que era Flores de Oaxaca. Okay. Entonces que es algo más sencillo y entonces donde efectivamente pues me dieron algunos pesos por eso, ¿no? ¿Y cómo es la vida de una persona que toca todos los días en la calle? Pues yo realmente no logré hacerlo todos los días porque haz de cuenta que llegué con Julio, que entonces tiene un estudio que se llama Nahual Recordings, y él entonces daba clases de audio y producía a artistas. Entonces la primera vez que yo lo vi, entonces yo estaba entusiasmado diciendo, o sea que si tú tienes una batería y yo tengo mi guitarra eléctrica, podemos hacer un concepto, entonces lo que a ti te signifique, entonces podemos intentarlo. Entonces lo primero que hice fue conseguirme trabajo en un lugar que se llama Cocina 88. Okay. Entonces ahí trabajé un mes, pero no me gustaba que me quebraran el horario porque haz de cuenta que trabajaba yo de 10 a 2 y de 4 a, suponiendo que 8, y entonces se supone que yo de 2 a 4 tenía que literalmente pues construir lo que efectivamente era una composición y todas las cosas. Pero llegaba entonces y me enfriaba de una manera que no me daban ganas de tocar y entonces lo tuve que dejar. Y fue cuando entonces al siguiente mes entonces yo tenía pues todas las intenciones de que así fuera, entonces yo me ponía a fumar en mi casa. Entonces tenía un contacto, pues tú le hablabas a una persona, oye, que entonces te voy a necesitar 200 pesos. Y entonces efectivamente eso me duraba una semana y entonces 1 o 2 semanas entonces ya tenía yo el número de poder hacerlo, ¿no? O sea, tú sí sientes la necesidad de consumir alguna sustancia para poder tener ese proceso. Pues es la inspiración, ¿no? Yo creo que te inspira más, ¿no? Pues mira, actualmente, o sea, yo mentiría, o sea, yo entonces he sido entusiasta, pero por ejemplo cuando no fumas se te va la onda muy rápido, o sea, eres susceptible a obedecer. Ok. Entonces a eso yo me refería, o sea, cuando Cristian Fernández me decía, entonces tú tienes aquí las partes, entonces donde las sacas, ¿no? Entonces, pero con Bilby, entonces él lo que necesitaba era como entonces, él siendo europeo, entonces así entraba en ese contexto de, bueno, entonces finalmente tú como latino, ¿qué haces? Y efectivamente yo tendría que decirle, es que entonces ska, reggae, latino, rock, y entonces él se daba ese momento para escuchar lo que nosotros hacíamos. Entonces lo que yo ya hacía por entonces eran estrictamente solos requintos, así como tú le llames, ¿no? Entonces, y desde entonces pues es una dimensión de improvisar. ¿Sí me explico? Sí, pero cuando yo me quedé sin banda, entonces yo dije, no, pues aquí es cosa de que sí, o sea, le llegues a la altura, ¿no? Entonces que era directamente enfocarse en lo que es la respiración. Oye, yo tengo una duda, como ¿cuánto se genera, no sé, en un día, 8 horas de estar tocando en locales, con la gente, Pues en la calle, en los tengo mínimos, camiones? tengo máximos, o sea, tengo entonces lo que debería, por ejemplo, serían alrededor de 300 pesos. Ok. Algunas veces logro antes de los 200, alguna vez un poquito después de los 320. ¿Y eso por cuántas horas de trabajo? Pues más o menos como 4 o 5, o sea que yo estaría, entonces sabes que me encontraste en la taquería, yo venía al Café Gringo, entonces haz de cuenta que ahí toco 20 minutos, con ustedes otros 10 y luego la panadería otros 20, entonces eso termina siendo como 1 hora y media por lo que uno camina. Luego voy a la hamburguesita, ahí estoy 10, 15 minutos, a veces más, a veces menos, depende de si hay gente o no. Me paso al Oxxo, ahí en el Oxxo me aviento 2 horas. Voy al café Starbucks, entonces ahí es donde me ponen más atención y entonces puedo tocar hasta más a gusto, o sea, ahí se logra una calidad porque entonces el espacio es tan disponible, ¿no? O sea, en el hecho de que entonces toda esa rutina, entonces a veces me subo las rutas, pero ahí, o sea, tienes que estar 10, 15 minutos y a veces pues es cosa de que tú creas que ahí te dan más, ¿no? ¿Y los choferes cómo son, los de las rutas? Por lo ¿Son general, buena onda o son buena onda, sí, son buena onda. O sea, lo que hacen es que le bajan entonces a lo que es el estéreo
A su requesón, ¿no? O A su cumbia, ¿no? Sí, porque muchos de ellos tienen un sistema importante. Sí, de sonido, sí, importante. Inconsiderable, ¿no? Sí, entonces, nada más que a mí, por ejemplo, entonces me resulta algo entonces difícil, porque de que hay gente que seguramente se sube más fácilmente las rutas que está en el Oxxo, por ejemplo. Yo en el Oxxo casi no he visto a nadie, ¿no? Sí, no, es que en el Oxxo es muy rápido, ¿no? Ni te da tiempo de echarte una rola cuando ya salieron, ¿no? No, aparte en el Oxxo está el que abre la puerta, Ajá. el ballet parking, no, bueno, el ballet parking. Entonces, a mí El lo que viene, realmente... y una persona tocando música, Sí. pues es más difícil, ¿no? Tienes que andarte ahí agarrando a guitarrazos con el pinche viene. Sí, pues. A mí donde entonces me recibieron primero que en el Oxxo fue en Farmacia Guadalajara, ¿no? Ah, sí, ahí. Sí, entonces se cuenta que es un estacionamiento largo, es la Plaza San Francisco, está la cocina de mi suegra, te Ah, podrías- ya sé dónde. Ah, pues yo ya te había visto entonces. Yo ¿Ah, una vez fui a ese Oxxo Ujú. y si eras tú, güey. Sí, exacto. Sí, Entonces, ya me acordé, güey. del sí, lado por del supuesto. Oxxo están las pizzas Real. Sí, del y Oxxo. a un lado está la Otra pregunta. otra preguntita, a ver. Bien, entonces vamos a hacer, entonces pues la observación de que entonces ahí es donde la gente, Entonces dirías que son como unas 6-7 horas. pues originalmente debería de ser, o sea, yo me salgo como a las 11, punto, regreso a mi casa a las 3 y luego salgo de 5 a 8, Ok. o sea, son como 7. Dice, ¿cuál es tu fantasía sexual? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Sí, bueno, entonces fíjate que yo originalmente no persigo muchas fantasías, ¿no? Ok. Soy muy tímido, yo realmente soy tímido. Eres más conservador, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, una fantasía sexual igual puede ser, no sé, que siempre te haya gustado como un artista, que diga, ¿sabes qué? Que sea famosa y diga, ¿sabes qué? Me encantaría pues, Sí. tener algo con esta artista, ¿no? Sería Que- un poco lo que decía mi mamá, ¿no? Entonces ella decía que ella al compararse con sus amigas, o sea que sus amigas resultaban ser del sur, o sea es que mi mamá es de Sonora, ¿no? Y entonces efectivamente, o sea, ella dice que las mujeres del norte hablan siempre como más golpeado. Sí, no, y son Sí, duras, son son bien cabrón, duras. güey. No, hasta le pegan a los hombres, de verdad, muchas han habido Es lo que casos. decía, Es o sea, un matriarcado, decía, tú cabrón, te güey. quieres casar, Sí, tienes que ir al norte porque ya están guapas y entonces además te van a pegar en ese caso. Te van a chingar. No, sí, está cañón, las del norte son fuertes. Sí, exactamente, y entonces, O sea, tú dirías que la fantasía sería una mujer que... no, o sea, bueno, es que para muchos sí, o sea, yo conozco como que ese perfil, ¿no? Entonces, Por ejemplo, aquí a mi compa Paco le gusta que le peguen. Ah, sí, a mí me Sí. gusta que me madren, ¿no? Así, de la greña. ¡Órale, cabrón, órale! Así, ¿no? Igual el Aldo. Cógeme, igual. cógeme. ah, Así, sí, o sea, seguro, que fue ¿no? como cuando vi ese programa de televisión donde entonces había una especie de párroco, entonces en una iglesia donde entonces pasaban estas monjas y una persona con entonces lo que Con un pinche directamente látigo, eran ¿no? varas, ¿no? Entonces entonces bueno, que eso no es una fantasía, sino que aparentemente es como una conducta, ¿no? Sí, claro. O sea, pero yo entonces ahí es cuando me fijé que ellos entonces o sea, que una fantasía es como algo pues Banal. probablemente no tan inflexible, ¿no? Entonces en ese caso de tú puedes decir es que así se deben amar las personas, ¿no? Sí, sí. Entonces y ok, o sea, así es cuando tú dirías que entonces bueno, para redondear el comentario sería así, que ella decía Ajá. que entonces ella estaba platicando con otras amigas diciendo que eran 5, diciendo que eran 10, ¿no? Sí. Y entonces que ellas eran, por ejemplo, que si no usaban maquillaje, Ajá. entonces que mi mamá decía, oye, pero es que tú, ¿por qué no te maquillas? Ajá. Si realmente va a llegar tu esposo a tu casa, te va a ver con las mismas arrugas que ayer. Sí. En cambio, mamá no, o sea, teníamos que ir nosotros a Perisur, por ejemplo, y ella entonces compraba maquillaje. O sea, Entonces, siempre estuvo súper arreglada, ¿no? Por lo ajá, mismo, ¿no? Y se compraba zapatos, se compraba... O sea, y siempre estaba pues arreglada, ¿no? En este caso, Sí, ¿no? o sea que tú, si le metes entonces, ahora sí que de un maniquí, tú dices, esos 5,000 pesos. Sí, porque es caro, quieras o no, el maquillaje, la ropa, O sea, es... yo más o menos interpreto que una fantasía es así. Si yo invierto 5,000 pesos y me voy a pasear allá al kiosco, por ejemplo,
Entonces me va a ver una chava, me va entonces a... Sí, te va a echar el ojo y toda abordar, la ella me va a onda, decir, ¿no? sí, oye, ¿qué onda? Que esté muy bien la playera, esto y el otro, ¿no? O sea, bueno, en mi caso sí, entonces... Pues, ¿Tú cuál sería tu tenía fantasía sexual? Mi fantasía sexual yo creo que... Ay, güey, no sé, cabrón. Yo creo que con algún artista, ¿no? Igual y... ¿Con quién? Siempre se me ha hecho muy atractiva. Digo, ahorita tengo novia, ¿no? Pero si no tuviera novia, creo que mi fantasía sexual sería que me madreara esta Megan Fox, güey. Que me madreara Megan Fox. ¿Y tú qué pedo? Yo también, que mi madre era... Que me madreara. Que sea, pero que alguien me madre. Que me madreara Jordi Rosado. A mí me gustan los madrazos, güey. Yo creo que sería algo así bien locochón, una aeromoza o algo así. Una hermosa que te agarra avionazos, ¿no? Avionazos. No, pues qué chingón, mi Emma. Pues gracias, güey, por haber venido, güey. La verdad es que apreciamos un chingo que hayas venido, que te hayas dado la oportunidad de venir aquí a nuestros estudios. El tiempo. Pero pues bueno, más allá de eso, todavía no se vayan porque va a interpretar 2 canciones para que las escuchen ahorita. Así que vámonos con estos 2 temas y aquí abajito les vamos a dejar el link de los enlaces de los videos de Manuel Reina para que los chequen, los que nos mostró, para que chequen su talento y si están en Cuerna, seguro se lo encuentran por ahí. ¿Algo que quieras decir, mi querido? No, pues un gusto, Emma. La neta. Aldo, muchas gracias por invitarme. Ojalá que nos vamos a encontrar en la calle. Claro, sí, obvio. Y ya que... platicar de todo, ¿no? Y a ver si Muchas grabamos la gracias. segunda parte, ¿no? Sí, a ver si grabamos una segunda parte. de O hecho, tercera parte también. Una tercera parte también. Bueno, vamos con la parte interpretativa de Manuel Reina. Y esto es Live Sessions Cuerna y nos vemos. Hola, estamos en Live Sessions Cuerna. Mi nombre es Samuel Reina. Porque fue de tu parte toda una inspiración. Y porque queríamos muchos saber en dónde mirarte. Y por aquellos lugares solamente al frecuentar los cabellos siendo tan sorprendentes te dirían otra vez inténtalo después. Por lo que pudimos pensar, recibir una gran amonestación. Estaba todo preparado, símbolos de esta unión hablaban del coraje. Te querían encontrar hablando en cualquier lugar. A todos nos corresponde saber lo que sucede. Y te diría que otra vez, aunque importa desde entonces donde puedas. Y las palabras que muchos quieren encontrar se desmoronaban con palabras tan casuales. Nacía la oportunidad de afirmar que tal vez éramos distintos cuando vivíamos en los urinales. Olvídate de todo. Bravo, 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 Emma. Es lo que directamente llamo entonces una improvisación. Porque no estabas tan sola. Que yo recuerde. Al principio te decía de las chicas con suerte.
Tenías mucho que olvidar de lo que resulta ser nuestra conveniencia. Y te diría que no soy un profesional. Aquí lo habrían intentado de todas las maneras. Y te decían que tal vez, porque eres un nostálgico de muchos y sabes complacer, que se nos estaba escapando el avión, el que todo lo posibilita. Te hizo pretender que tal vez creías en todo, y ahí estaba el camino. Repentinamente fue cuestión de caminar, y decían que muchos pierden el valor cuando sienten lo suficiente. Es hora de regresar a la misma casa, en donde tal vez encontrarás. Es hora de volver con pan caliente, y te decía que podía ser inclusive más. ¿Quién lo diría? Tampoco conozco lo que últimamente definen por actuar, definen por actualidad. Tenías que remojar el adobe en climas coloniales, suponiendo que había mucho que aprender por allá. Y supe que fuiste siempre tan entusiasta, que después de tantos momentos estábamos en tu casa. ¿Quién lo diría? Por eso nunca desconfié. Así que algunos cuantos te llegaron a ver y pudieron encontrarte, y a su vez demostraste contigo como si fuera la primera vez. Ya casi acabamos. Era cosa de preguntar, era cosa de poder volar. Sin embargo, algunos precisaban lo que sucedería después de casi te querías caer y querías llorar, y que nadie nunca te dijera algo. Quizás te parecías a mí alguna vez. Definí porque sí, estábamos en todas partes, preguntando a dónde ir, por el lujo de llegar y estar enfrente de nadie más. No es lo que parece. Otra vez decidir lo que sí. Piensas en mi lugar, debe de ser de alguien más. Tal vez demostrar lo que tengo que explicarte. Opinaban los maestros de un talento lleno de casualidad. No quieres ni pensar, hago lo que debo también. Se puede agonizar
leer nuestros secretos, te dirían que murió un jaguar. Bravo, bravo, bravo. Gracias.